comprender el paso de los eones, hemos comprimido la totalidad del tiempo en un solo año cósmico que comienza con una gigantesca explosión el 1 de enero. Un mes representa más de 1000 millones de años. La Tierra no se formó hasta pasados 2/3 del año cósmico. Nuestro conocimiento de la historia de la vida es muy reciente y solo ocupa los últimos segundos del 31 de diciembre. Esta pequeña mancha blanca en la parte inferior derecha del calendario cósmico. Lo que ocurrió en la Tierra puede ser más o menos típico de la evolución de la vida en muchos mundos. Pero en sus detalles, la historia de la vida en la Tierra es probablemente única en toda la galaxia de la Vía Láctea. Los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte para dejar lugar a las nuevas especies. La vida apareció en la Tierra en septiembre del calendario cósmico, cuando nuestro mundo, aún golpeado y agujereado por su violento origen, debía tener una apariencia algo similar a la de la Luna. La Tierra tiene alrededor de 1500 millones de años. Se condensó a partir del gas interestelar y del polvo hacia el 14 de septiembre del calendario cósmico. Sabemos por los fósiles que el origen de la vida surgió poco después, quizá hacia el 25 de septiembre, más o menos, probablemente en los lagos y océanos de la Tierra primitiva. Las primeras cosas vivas no eran tan complejas como un organismo unicelular, que es una forma de vida ya muy sofisticada. No, los primeros indicios de vida fueron mucho más simples y a nivel molecular. En aquellos primeros tiempos, los rayos y la luz ultravioleta del Sol rompían las moléculas sencillas ricas en hidrógeno que había en la atmósfera primigenia, y los fragmentos de las moléculas se recombinaban espontáneamente, haciéndose más y más complejas. Los productos de esta química primitiva se disolvieron en los océanos, formando una especie de caldo orgánico de una complejidad que aumentaba gradualmente, hasta que un día, accidentalmente, surgió una molécula que podía hacer copias de sí misma utilizando las otras moléculas del caldo. Esta fue la antecesora del DNA, la molécula esencial de la vida en la Tierra. Está formada por 4 piezas moleculares diferentes, llamadas nucleótidos, que constituyen las 4 letras del código genético, el lenguaje de la herencia. Los nucleótidos, peldaños de la escalera del DNA, son de un color diferente en este modelo. Las instrucciones que transmiten son diferentes para organismos diferentes. Por eso, los organismos diferentes son distintos. Una mutación es el cambio de un nucleótido, un error de las instrucciones genéticas. La mayoría de las mutaciones constituyen un disparate genético como cabe esperar porque son fortuitas, son dañinas para la siguiente generación. No obstante, algunas accidentalmente mejoran las instrucciones originales y contribuyen a la evolución de la vida. El DNA es casi 1000 millones de veces menor de lo que aquí vemos. En realidad, cada una de esas cosas que parecen una fruta es un átomo. Sin los medios de la ciencia, la maquinaria de la vida sería invisible. Hace 4000 millones de años, los antecesores del DNA competían por los bloques moleculares y dejaban burdas copias de sí mismos. No había depredadores. La materia de la vida estaba en todas partes, de forma que los océanos y las sombrías lagunas que llenaban los cráteres eran un paraíso para estas moléculas. Con la reproducción, la mutación y la selección natural, la evolución de las moléculas vivas estaba en pleno desarrollo. Las variedades con funciones especiales se agruparon formando un conjunto. La primera célula. El caldo orgánico llegó a alimentarse de sí mismo. Sin embargo, para entonces las plantas habían evolucionado, siendo capaces de utilizar la luz solar para formar sus propios bloques constitutivos. Tiñeron las aguas de verde. Varias plantas unicelulares se unieron, convirtiéndose en los primeros organismos multicelulares. Igualmente importante fue la invención del sexo, que no tuvo lugar hasta el principio de noviembre. Fue encontrado por los microbios. Hacia el 1 de diciembre, las plantas habían descargado grandes cantidades de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera. El firmamento es obra de la vida.
Repentinamente, el 15 de diciembre surgió una enorme proliferación de nuevas formas de vida, acontecimiento llamado la explosión cámbrica. Sabemos por el testimonio de los fósiles que la vida apareció poco después de la formación de la Tierra. Y se piensa que el origen de la vida pudo ser un proceso químico inevitable por el que pasaron innumerables planetas de todo el cosmos similares a la Tierra. No obstante, durante casi 4.000 millones de años la vida en la Tierra no avanzó más allá de las algas. De manera que es posible que el surgimiento de formas de vida más complejas sea aún más difícil, e incluso más difícil que el propio origen de la vida. Si esto es cierto, los planetas de la galaxia pueden estar llenos de microorganismos, pero puede ser relativamente raro que haya en ellos grandes animales, plantas o seres inteligentes. Hacia el 18 de diciembre ya había grandes cantidades de trilobites apacentando en el fondo del océano, y también había por todas partes criaturas del tipo del calamar con sus caparazones multicolores. Sabemos suficiente como para esbozar algunos detalles a continuación. Los primeros peces y los primeros vertebrados aparecieron el 19 de diciembre. Las plantas empezaron a colonizar la Tierra el 20 de diciembre. Los primeros insectos alados comenzaron a revolotear el 22 de diciembre. Y en esa misma fecha aparecieron los primeros anfibios, criaturas parecidas al pez pulmonado, capaces de sobrevivir tanto en tierra como en agua. Nuestros antecesores directos empezaban ya a abandonar los océanos. Los primeros árboles y los primeros reptiles, dos sorprendentes procesos evolutivos, aparecieron el 23 de diciembre. Nosotros descendemos de algunos de esos reptiles. Los dinosaurios aparecieron la víspera de Navidad. Hubo muchas clases diferentes de dinosaurios. En un tiempo la Tierra fue suya. Algunos se sostenían sobre dos patas y eran medianamente inteligentes. Grandes lagartos tronaban por las húmedas junglas. Una nueva criatura cuyas crías nacían vivas e indefensas hacía su tímido debut, inadvertida por los dinosaurios. Los primeros mamíferos aparecieron el 26 de diciembre y las primeras aves al día siguiente. Sin embargo, los dinosaurios todavía dominaban el planeta. Repentinamente, sin aviso alguno y al mismo tiempo en todo el planeta, murieron los dinosaurios. El motivo se desconoce, pero la lección es clara. Ni siquiera 160 millones de años sobre el planeta es garantía de supervivencia. Los dinosaurios perecieron hacia la época en que aparecieron las primeras flores. El 30 de diciembre aparecieron las primeras criaturas con cierto aspecto humano, acompañadas por un aumento espectacular en el tamaño de sus cerebros. Y en la noche del último día del último mes, hace solamente algunos millones de años, ocuparon su lugar en el calendario cósmico los primeros seres verdaderamente humanos. El testimonio escrito de la historia de la humanidad ocupa solamente los 10 últimos segundos del año cósmico.